Durante las últimas cuantas semanas hemos estado comparando la vida cristiana al caminar en un camino, en una senda, la cual a veces es muy emocionante y en otras ocasiones es muy desafiante. Y bueno, quiero recordarles un poquito de lo que hemos estado viendo y déjenme decirles, por lo tanto, que hemos hablado, de qué hemos hablado hasta aquí. Primeramente comenzamos nuestro estudio sobre esta jornada cristiana y descubrimos tres claves o tres anuncios o letreros, si gustan, que están sobre el camino que nos guía, que guía a cualquier creyente errado de regreso a tener una relación vibrante y fuerte, viva con su Dios. Estos anuncios en el camino, si recuerdan, son el acordarse de quién es Dios y qué significa Él para nosotros. 2, el arrepentirnos de nuestro pecado del corazón. Y número 3, acercarnos y regresar a nuestro Dios cara a cara, tener una comunión cara a cara con Él. Luego, vimos que una vez que ya estamos de regreso en el camino, hay algunas disciplinas cristianas, las cuales comparamos a unas altas cumbres espirituales que tienen que ser escaladas por todos los creyentes mientras que van caminando por este caminar cristiano. Estas altas cumbres incluyen la lectura de la Biblia, el orar en base a lo que se ha leído, la comunión con los creyentes y el compartir del Evangelio de la Gracia con los no creyentes, así como también el dar al Señor mediante la iglesia local. Ahora, naturalmente, el ingrediente clave, el ingrediente central para poder escalar todas estas cumbres disciplinarias cristianas, para poder tener éxito en el escalar de estas cumbres, es necesario que todo cristiano sea diligente y consistente en las prácticas de tales disciplinas cristianas. Ahora, nos acercamos a este tema del caminar cristiano por tercera vez y consideramos allí los abastecimientos que se requieren para ese andar cristiano. Y mientras que ciertamente pudiéramos hacer una lista larguísima de lo que tenemos que llevar en nuestro andar, discutimos nada más 4 cosas de las cuales tenemos que estar plenamente abastecidos. Nada más 4 cosas muy básicas. Primeramente, la enorme necesidad de humildad en cada creyente. Número 2, la unidad con los hermanos. Número 3, el no practicar el egoísmo, el no ser egoístas. Y número 4, practicar el perdón. Tanto el pedir el perdón como el buscar ser perdonados por otros y también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Y bueno, todo esto lo envolvimos, si ustedes recuerdan, les di la ilustración de la tortilla, lo envolvimos todo en un taquito de amor para Dios y para los demás. Así que eso nos actualiza. Y el día de hoy vamos a considerar por 4ª vez este andar cristiano. Y vamos a hablar acerca de cómo es que podemos tener un compromiso firme, invariable, y qué es lo que se requiere para que nosotros, al tener ese compromiso, podamos terminar nuestra caminata con Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. Primeramente, la abdicación de sí mismo. Segundo, la apropiación de tu propia cruz. Y tercero, el avanzar tras Cristo. Ahora, la meta en nuestro andar con Cristo es de terminar esta caminata. Esa es la meta, ¿no? El terminar la jornada. No nos queremos quedar a medio camino. Y queremos terminarla bien. Pablo dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro
me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, yo estoy plenamente confiado que todo cristiano verdadero tiene el deseo de ser exitoso, en poder terminar esta carrera, este caminar cristiano, y terminarlo exitosamente. Ahora, es bueno que tengamos ese deseo, es bueno que tengamos el deseo de terminar el caminar cristiano exitosamente, pero hay algo más que hace falta, aparte de ganas, para poder hacerlo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hace falta? Bueno, yo les voy a decir que lo que se requiere para terminar el caminar cristiano exitosamente es exactamente la misma cosa que se requiere para obtener la salvación. Es decir, estar comprometido al señorío de Jesucristo. Estar comprometido al señorío de Jesucristo. Ahora me supongo que hay muchas buenas definiciones para el señorío, las cuales cada uno quizá pudiéramos dar. Y ciertamente hay valor en que nos pongamos a pensar en eso, pero creo yo que el versículo que estamos utilizando hoy como nuestro texto es una de las mejores definiciones de lo que es el señorío. Así que vamos a adentrarnos al texto para ver exactamente qué es el señorío de Cristo verdaderamente. Vamos al texto de Lucas capítulo 9, versículo 23, que es el texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente. Cristo estaba hablando a la gente públicamente y dice lo siguiente el versículo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bueno, parece que estamos hablando mucho, ¿no? Del negarnos a sí mismo. Ya hemos de cierta manera hablado de eso cuando hablamos de la humildad, cuando hablamos de no ser egoístas, cuando hablamos de no tener nuestros intereses como los primordiales, sino los intereses de los demás. Ya hablamos de negarnos a nosotros mismos cuando hablamos acerca de no ser egoístas. Ya hablamos de nosotros mismos cuando hablamos de la unidad. Pero aquí Jesús nos está dando tres componentes que nos da un cuadro muy claro de lo que se requiere para cuando uno dice que es cristiano y que está comprometido al señorío de Cristo sobre su vida. Por lo tanto, si nos damos cuenta, este versículo empieza con la palabra sí. Y decía a todos, sí. Esta es una palabra que nos da a entender que hay una condición. Así que el cristiano, para estar sometido al señorío de Cristo, debe de abdicar todo lo que pertenece a sí mismo. Tiene que abdicarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es abdicar? Porque una de las cosas que trato de hacer es de aliterar mis palabras para que sean más fáciles de acordarse. Pero bueno, si no saben lo que quiere abdicar, pues de nada nos sirve, ¿no? Pero abdicar quiere decir renunciar, rechazar. Inclusive aquí en el versículo dice niéguese. Entonces abdicar es negar, renunciar, rechazar, ¿no? Hacer a un lado, desechar, descartar, tirar. Todo eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestro yo. Con nuestro yo. Ahora, este abdicar de nosotros mismos se encuentra aquí en las palabras niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esta idea de negarse uno a sí mismo es algo que Cristo enseña comúnmente en su instrucción. Lo vemos en Lucas 14, 26 al 27, en Mateo 10, 38, en Mateo 16, 24, en Marcos 8, 34, en Juan 12, 24 al 26. O sea que esto es algo no raro, no es algo único, es algo bastante comentado, enseñado por Cristo. Por lo tanto, si tanto lo habla Cristo,
nos da la indicación de que es algo importantísimo que Él tiene para ti y para mí. Ahora vamos a definir el significado de niéguese o de negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir que uno se tiene que negar o abdicar a sí mismo? El negarse a sí mismo quiere decir el estar sujetos, el estar sometidos a la voluntad de Dios, el someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El abdicarnos a nosotros mismos significa que nuestros intereses van a ser abandonados. Los vamos a abandonar, los vamos a hacer a un lado. Y que los intereses de Cristo, sin importar cuáles puedan ser estos, van a ser nuestros intereses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos a un lado nuestros propios intereses, ponemos en su lugar los intereses de Cristo. Es decir, los intereses de Cristo se convierten en mis intereses. Yo adopto los intereses de Cristo. Ahora, el cumplimiento de nuestros deseos y de nuestras metas ya no es importante cuando nos negamos a nosotros mismos, y más bien es el logro de los planes de Jesús lo que nos importa. Ahora, esto es muy, pero muy difícil, porque nosotros siempre estamos viviendo en un mundo material, en un mundo tangible que podemos tocar, que podemos oler, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, de alguna manera captar con nuestros sentidos. Y Dios está diciendo, ignora esos sentidos que tienes y pon tus intereses a un lado y adopta mis intereses. Piensa más arriba de lo material. Eleva tu mente a las cosas que están arriba, no las cosas que están aquí abajo. Bien dice Colosenses 3:1, que pensemos en las cosas que están arriba. Colosenses 3:1 y 2. Además, para una persona que se niega a sí mismo, su perspectiva sobre todos los asuntos de la vida son formados por los valores de Dios y no por los valores del mundo. Vamos a hablar más acerca de eso. Además, cuando nos negamos a nosotros mismos, nuestro placer no se encuentra en hacer lo que nosotros queremos hacer, sino nuestro agrado, nuestro deleite, nuestro gusto, nuestro gozo se encuentra arraigado en lo que Dios quiere que se haga. Es más, el sostén, el sobrevivimiento, la alimentación de nuestra alma se encuentra nada más en cumplir la voluntad de Dios completamente. Les invito a que me acompañen en la lectura de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan, capítulo 4, versículo 34. Acompáñenme, síganme con su vista, cuando el Señor habla precisamente acerca de este punto, de que aún la nutrición, la alimentación, el gozo, la satisfacción de nuestra alma se halla en hacer la voluntad de Dios completamente. Los discípulos habían ido a buscar algo de comer, mientras que Jesús se quedaba ahí junto al pozo, donde llega la mujer samaritana, y Él le pide agua, y cuando vuelven los discípulos, invitan al Señor a comer. No habían comido, tenían todos hambre, pero Jesús, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La comida del alma de Cristo era hacer la voluntad de Dios que le había enviado y de llevar a cabo su obra.
Es decir, él quería ser cumplido al mandato que Dios le había dado y además quería terminar el trabajo, no quedarse a medias. Ahora, ¿no sería maravilloso que nuestro primer pensamiento, cuando tenemos alguna cosa que escoger, que nuestro primer pensamiento fuera, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que quiere Dios que se haga a través de mí? Ahora bien, les dije hace unos instantes que nosotros a veces no pensamos en lo que Dios quiere, pensamos en lo que nosotros queremos, pero nunca consideramos la voluntad de Dios en lo que hacemos. Déjenme darles algunos ejemplos. Siempre les preguntamos a los niños cuando están pequeños, ¿y qué quieres hacer cuando crezcas? Yo creo que esa es una mala pregunta que hacer a los niños. Aunque algunos dirían, no, es una buena pregunta porque les estamos enfocando hacia el futuro. Pero yo argumentaría que es una terrible pregunta, una muy mala pregunta. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando el narcisismo. ¿Qué es eso? El pensar nada más en sí mismo. Le estamos preguntando, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande? Tal pregunta les empieza a endoctrinar, a pensar solamente en sí mismos y en lo que ellos quieren. Más bien, les deberíamos de preguntar, ¿y qué crees tú que el Señor quiere que tú hagas cuando crezcas? Ajá, ¿verdad que sí? A los jovencitos en la high school se les anima a escoger una universidad, e inclusive a muchos se les anima a que busquen un estudio principal que van a cursar en esa universidad. En algunos casos, algunos de estos muchachos ni siquiera saben balancear una chequera, ni siquiera saben manejar, y sin embargo, ¿uno puede esperar acaso que entonces puedan hacer decisiones que impactan toda su vida entera? Yo diría que no. Luego también, los adultos no están exentos de no pensar en la voluntad de Dios. Cuando los adultos andan buscando una nueva vivienda, una nueva casa, o andan en búsqueda de un nuevo trabajo, o si van a comprar una nueva televisión, entonces no es muy frecuente que ellos pregunten, ¿y de qué maneras voy a poder usar esta nueva casa para Dios? ¿Qué pensamos? ¿Y cuántas recámaras voy a tener? ¿Y dónde va a dormir quién? ¿Y qué tan grande va a estar la sala? ¿Y qué tan grande va a estar el patio? ¿Y yo quiero algo para mis hijos para que vayan? ¿Ah? ¿Y cuándo nos acordamos de Dios? ¿Y si vamos a buscar un nuevo empleo? ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? Bueno, ¿y a qué horas voy a entrar? ¿Y a qué horas voy a salir? ¿Y cuánto dinero me van a pagar? ¿Y me van a pagar overtime o no? ¿Y me van a dar sábado y domingo? ¿Qué tan lejos está de la casa? ¿Y cuánto tengo que manejar? ¿De acuerdo? Pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y si agarro este trabajo? ¿Voy a tener más oportunidades para compartir el Evangelio? ¿O voy a tener que estar callado? ¿Voy a estar en un lugar donde no voy a estar trabajando con nadie y yo solo voy a estar allí y no voy a tener oportunidad de predicar el Evangelio? ¿Acaso habrá un cristiano que dijera, no voy a agarrar ese trabajo aunque me pague más dinero, porque si voy a trabajar allí no voy a predicar el Evangelio a nadie? ¿O acaso somos tan terrenales? ¿Acaso somos tan egoístas que no queremos compartir el Evangelio porque nos paguen unos cuantos dólares más? ¿O qué tal si vamos a comprar una nueva televisión? ¿Qué pensamos?
¿Qué nos preguntamos? Bueno, ¿esta es una Sony? ¿Es una Panasonic? ¿Es qué? ¿Qué marca es? ¿Es buena marca? ¿Es de buen tamaño? ¿Ocupa mucho lugar? ¿Dónde la voy a colgar? ¿Dónde la voy a poner? Pero nunca pensamos, ¿de qué manera puedo yo utilizar este televisor para la honra y la gloria de Dios? El lo único que pensamos es, ¿cómo me va a beneficiar a mí? Escúchenme bien, atiéndanme. Yo no tengo nada en contra de tener metas, en contra de tener aspiraciones para mayores logros, de que nuestros hijos sean los más sobresalientes en la escuela o en la universidad o donde quiera que estén, o de que nosotros tengamos mejor trabajo y mejor entrada y todo lo demás. No estoy para nada en contra de eso. E inclusive, ni siquiera estoy en contra de que busquemos más beneficios materiales. Después de todo, Dios es el que nos da las oportunidades para disfrutar de dichas bendiciones. Pero, aunque esto sea así, lo que sí quiero implantar en su mente, en sus corazones, en su alma, de lo que sí quiero que estén conscientes, es que siempre debemos de acordarnos de poner a Dios primero en cada decisión que tomamos, y no simplemente de tomar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros beneficios, y que en base a ellos tomemos la decisión. Y muchos cristianos han descuidado el primero pensar en Dios. Y muchos cristianos tristemente no solamente han descuidado, sino inclusive hasta se han olvidado de ello totalmente. Quiero que me sigan a las siguientes citas, por favor. La primera está en Proverbios 3, 5 y 6. Y la segunda está en Mateo 6, 33. Vamos a Proverbios primeramente. Proverbios, si abren su Biblia, a la mitad prácticamente caen sobre Isaías, o un poquito más a la izquierda va a estar Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Escuchen esto y léanlo. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí nos pudiéramos adorar una media hora más o una hora más. Pero bueno, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Y qué hace el cristiano muchas veces? Es que ya no hay la puerta, ya no hay la salida, yo no sé qué voy a hacer. Ay, y he estado piense y piense, y ni siquiera he podido dormir, y he estado tan intranquilo, y hasta me dan dolores de cabeza, y estoy bien tenso, y ay, ya no sé qué hacer. Y a ti te digo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Versículo 6. Reconoce en todos tus caminos. ¿En cuántos? Todos. Y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué me está diciendo este versículo? Que nosotros, por naturaleza, nosotros torcemos el camino. Nosotros nos desbalagamos, nos desviamos, nos descarriamos. Porque miren lo que dice: reconocer en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y por qué las tiene que enderezar? Porque están chuecas. Porque nosotros estamos chuecos. Porque nosotros somos chuecos. Porque nosotros nos vamos chuecos. Ah, yo no soy chueco. ¿Cómo no? Y luego cuando mientes, y luego cuando no haces lo que tienes que hacer, y luego cuando no reportas ingreso que te dan, que te pagan, por eso es que Dios tiene que enderezar tus caminos. Bueno, luego también, cuando tratamos o cuando hablamos de la prioridad que debemos dar al dinero, a la comida, a la vida, a la ropa, porque mucha gente que se presiona por todas esas cosas. Ay, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? ¿Y cómo voy a comprar comida? ¿Y cómo? Ay, esto, y las enfermedades, y la ropa. Ay, andan todos frustrados. Esto no quiere decir que debemos ser irresponsables y decir, que acabo Dios va a proveer. Tampoco.
Es más, vamos a ver Mateo 6:33. Miren lo que dice el versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia. Y miren lo que pasa como resultado. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, cuando tú y yo nos concentramos en Dios, cuando ponemos primero a Dios, cuando primero ponemos su reino, es decir, el ministerio donde estamos asistiendo en la iglesia local, cuando ponemos nuestra actividad dentro de la iglesia, cuando ponemos su reino, es decir, conocerle a Él mediante la lectura de la Biblia, la oración en base a lo que leímos, la comunión con los hermanos y el evangelismo, cuando primero ponemos su reino, entonces todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, Mateo 6:25-33 nos está hablando acerca de lo que ya dije hace un momentito, acerca de la comida, acerca de la ropa, acerca de la vivienda, acerca de la vida, acerca de todas esas cosas. Y cuando tú y yo ponemos a Dios primero, Dios nos las añade. Esto no es un invento mío, esta es palabra de Dios. ¿Sí? Todas estas cosas nos van a ser dadas por añadidura cuando tú y yo ponemos primeramente a Dios. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Les dije hace rato que no podemos simplemente dejar de hacer lo que tenemos que hacer para proveer estas cosas. No podemos ser irresponsables. Pero mira lo que dice el versículo una vez más. Pero buscad primero su reino. ¿Sí escucharon esa palabra? Primero. Primero. Hello, primero. Como hacen algunas iglesias. Digan primero. Primero. ¿Ah? Ok. Buscamos primero el reino de Dios. Quiere decir que segundo, y tercero, y cuarto, y quinto, buscamos todo lo demás. Pero primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Ah, justicia. Hablé de reino, no de justicia. Justicia habla de obediencia, de hacer lo justo. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y buscamos tú y yo ser obedientes a Dios, entonces Dios nos va a dar las cosas por añadidura. Ahora, caray, ya les he dicho tanto hasta este momento. Y algunos a lo mejor dicen, híjole, pues es que ese es un requisito tremendo, el hacer mis intereses a un lado, el tener los valores de Dios, el ver las cosas como Dios la ve, el poner a Dios primero en su reino, en su justicia, y el poner los intereses de Él por delante de los míos. Híjole, pues eso es todo un rollo. ¿Y sabes qué? Para tener esa mentalidad, para tener ese compromiso a la voluntad de Dios, debemos primero abdicar, es decir, rechazar cualquier cosa que origina en nosotros. Debemos de rechazar cualquier cosa que nace fuera de la mente de Dios. Tenemos que rechazar cualquier cosa que no es parte del plan de Dios y considerarlo como algo inservible. Como dicen los hondureños, basura. Ahora, tenemos que hacerlo a un lado, considerándolo inferior a todo lo que Dios planea y origina y desea y decreta. Ahora, miren, esta es una manera de pensar. Lo que estoy tratando de hacer con la palabra de Dios el día de hoy es de transformar su mentalidad, transformar su manera de pensar. Que dejen de pensar en las cosas materiales, en las cosas del mundo como más importantes que las cosas de Dios. ¿Por qué creen que hay gente que no está aquí hoy este domingo? Porque consideraron el juego de fútbol, porque consideraron el quedarse a lavar la ropa, porque consideraron el ir a la tienda, porque consideraron que el descansar su cuerpo físico era más importante que estar aquí. En el gran panorama de las cosas, en la gran portada de la vida, ¿ustedes creen
que a Dios le importa si tenemos una casa más chica o más grande? ¿Le importa a Dios eso? Nada. ¿Ustedes creen que le importa a Dios si tenemos una mejor televisión? ¿Ustedes creen que le importa a Dios si tienes un mejor carro? ¿Ustedes creen que le importa a Dios si tenemos una cuenta en este banco y otra en otro banco? No, no le importa. Pero nos preocupamos, nos enfocamos tanto en las cosas del mundo, en las cosas que el mundo piensa que son importantes. Miren, escúchenme bien, atiéndanme bien. ¿Acaso es importante que nuestro hijo, nuestra hija sea un médico, un abogado, o que sea un barrendero? No, a la luz de Dios, ¿importará eso? No le importa un comino a Dios. Lo que le importa a Dios es que ese muchacho, esa muchacha, sea obediente a la voluntad de Dios y le honre. Porque si esa muchacha o ese muchacho es un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, y anda durmiendo aquí de mujer en mujer, o con hombre y hombre, ¿qué le importa a Dios lo que haya logrado en la tierra esa persona? Ahora bien, ¿qué hace falta para que tú y yo tengamos una mentalidad del cielo? Una mentalidad de Dios. ¿Saben qué hace falta? Hace falta que hagamos a Dios el Dios de nuestra vida. Y no hagamos a nuestro entendimiento, a nuestra sabiduría, a nuestro poder, a nuestra voluntad, el Dios de nuestra vida. Requiere que hagamos a Dios el Dios de nuestra vida y no los bienes materiales. Bueno, el negarnos a nosotros mismos quiere decir también el rechazar nuestra propia voluntad, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia tradición religiosa con su ceremonialismo que le acompaña, y rechazar a la moralidad, rechazar a cualquier otro medio inútil para obtener la salvación. Que intentamos que no podemos ser salvos simplemente porque vamos a la iglesia, o porque leemos la Biblia de vez en cuando, o porque presentamos el Evangelio. Eso no nos salva. Simplemente porque nos bautizamos o porque tomamos la Santa Cena no nos salva. Muchas veces yo he hablado con gente y le pregunto: oye, fulanito, ¿eres creyente? Y la respuesta de la boca de esas personas es: mira, yo me bauticé hace 2 años. Esa no fue mi pregunta. Y si indago un poquito más: sí, pero ¿has recibido a Cristo? Cuéntame de cómo conociste al Señor. Bueno, es que me bauticé. ¿Y qué? Eso no quiere decir nada. A cualquiera lo pueden zambutir en el agua. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo las zambutí en el agua regularmente, todos los días. Así que si vamos a ser cristianos, si vamos a ser salvos, si vamos a hacer la voluntad de Dios, hay que hacerlo de su manera y no de nuestra manera. Así que, por favor, nadie en este lugar, no quiero que nadie salga de este lugar pensando que vamos a ir al cielo solamente con hacer buenas cosas o dejar de hacer malas cosas, o bien de llevar a cabo algún rito ceremonialístico religioso. Eso no nos salva. No te salva de dejar de decir malas palabras, no te salva de dejar de robar, no te salva de dejar de mentir, no te salva nada de esas cosas. El no hacer no te salva. El hacer tampoco te salva. Recordemos lo que afirma el apóstol Pablo en Tito 3:5. Ya lo hemos visto esto anteriormente. Él nos salvó. Primeramente, nosotros no nos salvamos. Él nos salvó. Ahora, ¿cómo nos salvó? Dice Pablo: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Vieron eso? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvos, Dios no nos salva porque hacemos buenas cosas. O por el otro lado, porque no hacemos cosas malas. Eso no nos salva. Lo repito porque a veces somos
bueno, a veces no ponemos atención. Dios no nos salva porque hacemos buenas cosas. Dios no nos salva porque no hacemos cosas malas. ¿Cómo es que Dios nos salvó? Tito 3:5. Conforme a su misericordia. Es decir, porque Él quiso, porque a Él le plació, porque a Él le agradó, porque Él tuvo amor, compasión, misericordia por nosotros. ¿Y cómo es que nos salvó? Si no nos salva por lo que no hacemos y no nos salva por lo que hacemos, ¿cómo es que nos salva? Pablo. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Así es como nos salva Dios. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Una vez más. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Otra vez más. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. ¿Qué dije? Hello. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Él nos salvó porque Él quiso, por su misericordia, porque es un Dios bueno, porque es un Dios amoroso y nada más. ¿Y cómo nos salva? Nos salva porque nos lava. El lavamiento por la sangre de Jesús que nos regenera, nos cambia, nos hace nacer de nuevo y nos renova en el Espíritu Santo. Por eso somos salvos. Ahora bien, ¿cuál es la motivación para negarnos a sí mismos? ¿Cuál es esa motivación? La motivación es un gran amor por Dios y un gran amor por la gente. Específicamente, nos negamos a nosotros mismos para que Dios reciba la gloria por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y también, después de que hemos recibido a Jesús, después de que amamos a Dios porque Él nos salvó y que le damos gloria, lo hacemos para cumplir la gran comisión, es decir, para la salvación de los perdidos. Ya vimos en el libro de Tito, como todo el enfoque de Pablo es: hermanos, hagan lo que está bien hecho. Sean personas justas, como deben ser delante de Dios, para que la gente pueda salvarse. Eso es todo lo que Cristo tenía en mente. Miren, así como Jesús no pensó en sus propias comodidades, como Jesús no pensó en su propia popularidad, como Jesús no pensó en su propio bienestar, así como Jesús ni siquiera pensó en su vida, así también tú y yo tenemos que hacer a un lado toda la conveniencia, todo el beneficio, todo el autoplacer, todo el temor. ¿Para qué? Para que los perdidos puedan ser salvos y luego Dios reciba la gloria. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para aprender acerca de Dios, para saber más de Él, para saber más de su palabra, ir y predicar el Evangelio a la gente que no sabe nada y que se salve. Eso es nuestro propósito. Bueno, esto nos trae al segundo punto en el bosquejo: la apropiación de nuestra cruz. Esta apropiación de nuestra cruz se encuentra en las palabras: tome su cruz cada día. Ahora, ¿qué quiere decir tomar nuestra cruz? El tomar nuestra cruz significa el públicamente identificarnos con Cristo. ¿Ok? Jovencitos, escúcheme. Esto es particularmente para ustedes. El tomar nuestra cruz quiere decir identificarnos con Cristo. El que no nos dé vergüenza, el que no nos dé pena, el decir: yo soy cristiano. El tomar nuestra cruz cada día significa el no tener miedo de lo que la gente piense.
El tomar nuestra cruz cada día significa el no temer de lo que la gente nos pueda decir. El tomar nuestra cruz cada día significa el no temer a decirles a otros, a hablarles a otros del poder salvador de Jesucristo. Ahora, el cristiano genuino, el cristiano de veras, el cristiano real, el cristiano auténtico, no tiene miedo al escepticismo de la gente, las dudas de la gente, a las burlas de la gente o inclusive al enojo de los demás. Por el contrario, el cristiano genuino está dispuesto a plantarse sobre sus dos pies y a defender la moralidad absoluta de Dios. La moralidad que dice: soy un hombre de una sola mujer y nada más. O soy una mujer de un solo hombre y nada más. El cristiano genuino no teme a plantarse sobre sus pies y decir: yo creo en la Biblia. El cristiano genuino no tiene miedo de plantarse sobre sus pies y decir: yo creo que hay nada más un camino. No todos los caminos llevan a Dios, que al cabo todos son iguales, todas las religiones son iguales. Inclusive hay un canto ridículo que hay por ahí y dice: no importa la iglesia que vayas. ¿Cómo que no importa? ¡Claro que importa! Porque conforme a la doctrina que recibes, vas a vivir tu vida y vas a tener información correcta o incorrecta de Dios. Ahora, mientras que el cristianismo no tiene nada que ver con hablar ciertas palabras, con usar cierta fraseología cristiana, Dios te bendiga, brother, aleluya, gloria a Dios, amén. Mientras el cristianismo no tiene nada que ver con usar ciertas camisetas que tienen a lo mejor algún símbolo o algún mensaje cristiano, quiero decirte que el cristiano genuino está dispuesto a hacer o a decir o a usar cualquier medio posible que le abra la puerta para poder predicar el evangelio. Además, el cristiano genuino hace todo lo que esté dentro de su poder, lo que esté a su alcance, lo que esté en sus manos a hacer para que otros lleguen a conocer a Jesucristo, para que sepan que Jesucristo está sentado en el trono de su vida, en el trono de su corazón, y que es a Dios a quien alaba. El cristiano genuino no trata de ser parte del mundo y parte de Dios. Y por un lado estar escuchando el estudio bíblico y por el otro lado estar escuchando las charritas y riéndose. El cristiano genuino no revuelve lo santo con lo vil. Ahora, tiene que reconocerse que el ser una persona así, que está entregada 100% a Jesucristo, está propensa a la crítica, a la ira, a la hostilidad de la gente que le rodea. Nuestros hermanos creyentes alrededor del mundo, particularmente en los países musulmanes, ciertamente entienden de primera mano lo que significa apropiar su cruz, echar mano de su propia cruz. Ellos entienden que el echar mano de su propia cruz quiere, o más bien requiere, un pleno sacrificio, sacrificio de sí mismo, sacrificio de sus seres queridos, sacrificio de su sostén. Estoy seguro que muchos de ustedes saben, porque ya lo hemos publicado aquí, hemos pasado videos, hemos hablado sobre el tema, de cómo ciertos hermanos en Cristo alrededor del mundo, en países musulmanes, como dije, sufren la destrucción de su manera de vivir, de sus negocios, casi siempre son plantíos de diferentes clases. Les destruyen sus posesiones, les queman sus casas, de alguna manera les causan daño económico, no permiten que sus hijos vayan a las escuelas porque son cristianos. A sus familias
A estas las atacan brutalmente, les torturan, a las mujeres las violan, a los hombres los golpean hasta que mueren, a los niños se los llevan y los someten a la esclavitud o bien los forzan a participar en la prostitución. Todo esto está pasando ahorita, en este momento, en este mundo en el que tú y yo vivimos. Y todo esto lo están haciendo los enemigos de Dios y de su pueblo. Para algunos que son cristianos verdaderos, que se atreven, que osan decir: yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús. En casos menos severos, la apropiación de la cruz puede significar el rechazo de la familia. Aquí somos católicos y tú vas a hacer un aleluya, lárgate. Puede significar la pérdida de amistades. Así que, ¿cuál debe de ser la reacción de aquel quien echa mano de su cruz y es tratado de esta manera? Los criminales en los días de Jesús no miraban con mucha anticipación al futuro cuando sabían que iban a ser crucificados, porque sabían que iban a ser golpeados, iban a ser burlados, iban a ser marchados con sus cruces a cuestas hasta el patíbulo, hasta el lugar de la crucifixión, para que todos públicamente se burlaran y vieran su ejecución. Obviamente no iban a la cruz con toda disposición del mundo. Experimentaban toda clase de emociones. Quizá estaban llenos de temor, llenos de coraje, llenos de ira, llenos de odio. Pero al igual que Cristo, tú y yo, los creyentes, debemos de estar dispuestos a tomar nuestra cruz, a apropiarnos de nuestra cruz con valentía, con alegría, motivados por el amor que tenemos para Dios. Predicar el Evangelio, el amor que tenemos para predicar el Evangelio y el amor que tenemos para los perdidos. Amor aún para aquellos que nos persiguen. Amor aún para aquellos que se burlan de nosotros y que prefirieran vernos muertos que vernos cristianos. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, por favor, todo el mundo. Hebreos capítulo 11, versículos 35 en adelante. Hebreos capítulo 11, quiero que veamos algo allí. Dice lo siguiente el escritor de Hebreos: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y luego aquí viene la parte relevante. Y otros cristianos, o creyentes en Dios más bien, fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Gente que cree en Dios, que está en serio acerca de Dios. Fueron apedreados, aserrados, ¿sí? Los cortaron en mitad con un serrucho. Tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Esos son los creyentes del Antiguo Testamento. Gente que estaba dispuesta a tomar su cruz. Gente que estaba dispuesta a poner su fe por delante. Hermanos, eso es lo que les estoy pidiendo a ustedes y a mí, que hagamos, que seamos esa clase de gente. Démonos cuenta de lo que dice el versículo 38 acerca de ellos, empezando con un comentario en paréntesis extraordinario, hablando de estos que les pasó todo esto, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, montañas y cuevas y cavernas de la tierra. ¿Y por qué andaban en esos lugares? Porque andaban corriendo por su vida.
Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a tomar nuestra cruz y venga lo que venga, a representar a Jesucristo sin andar con temores de que la gente nos haga, nos vuelva, nos diga y demás. Miren, esto no es simplemente un sermón emocionante de un pastor. Esto es palabra de Dios. Este es deseo de Dios. Esto es voluntad de Dios para tu vida. Que abras la boca, que te levantes y te plantes sobre tus pies y digas: yo soy cristiano. Lo hacemos. Como mexicanos, como lo que seamos, levantamos nuestra mano, protesto esto y aquello y el otro. Pero ¿cuándo protestamos para Cristo? Ahora, vamos a considerar a aquellos que no están dispuestos. Aquellos que no quieren tomar su cruz. Aquellos que son cobardes, que no quieren identificarse con Jesús, que no quieren sufrir con Jesús, que no quieren morir con Jesús. Y vamos a Mateo 10:38. Mateo 10:38. Allí nuestro Señor nos dice en términos, en palabras muy claras, cómo es que Él ve a aquellos que dicen que son cristianos, pero que se rehúsan por su conducta, por sus acciones, a tomar su cruz. Dice así, hablando Jesucristo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué duro. Los verdaderos cristianos, los que de veras creen en Dios, los auténticos que toman su cruz, no son, el mundo no es digno de ellos, pero los que no toman su cruz no son dignos de Cristo. Aquellos que no apropian su cruz, que no se identifican con Jesús, que no sufren por Jesús, que no están dispuestos a morir por Jesús, no son dignos de Jesús. Pero todavía la cosa es aún peor. Vaya conmigo a Lucas 14. Lucas 14. El que no toma su cruz no es digno de Cristo. Lucas 14, versículo 27. Hablando Cristo: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué triste, triste. Porque en otras palabras, nunca van a pertenecer a Jesús. Una persona que no está dispuesta sinceramente a tomar su cruz, jamás va a ser un cristiano. Se portará como cristiano por un tiempo, hablará como cristiano por un tiempo, pero después a la larga se va a echar para atrás y no va a volver, porque nunca fue cristiano. Nunca van a pertenecer a Jesús. ¿Por qué? Porque no pueden. Están bloqueados de llegar a ser cristianos, bloqueados por su pecado y bloqueados porque Dios los rechaza, porque ellos no quieren dejar su pecado detrás y tomar su cruz. Tremendo, tremendo, tremendo peso que cae sobre ti y sobre mí de salir y evangelizar a toda esa gente con la que nos topamos, toda esa gente con la que nos topamos y con la que hablamos y que nunca le hemos compartido el Evangelio. Vamos a ver el último punto de este día, que es el avanzar tras Jesús. Este punto lo tomamos de las palabras, o más bien de la palabra sígame. Sígame. El seguirle a Jesús significa que Jesús ejercita señorío sobre tu vida. Volvemos al señorío. Pero ¿qué es lo que significa señorío?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 46. Te invito a que vayas allí conmigo para que veas qué es lo que significa señorío. Hasta ahorita hemos visto tres cosas. Señorío significa el negarnos a nosotros mismos, el abdicarnos, el apropiarnos de nuestra cruz y el avanzar tras Cristo. Pero más fácil todavía, ¿qué significa el señorío de Cristo en nuestra vida? Lucas 6:46, hablando Jesús: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Híjole, allí, caray, allí pudiéramos terminar la predicación. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se imaginan ustedes estar ante Cristo y que Cristo te preguntara: ¿por qué me llamas Señor? No haces lo que te digo. ¿Por qué vas a la iglesia y cantas esos cantos y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué pones dinero en la canasta y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Casi quiero pensar que había un dolor en las palabras de Cristo, un dolor en su corazón cuando Él hace esa pregunta: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En una palabra, pues, el señorío significa obediencia. El seguir a Jesucristo como su discípulo, pues, el andar tras Cristo, el avanzar tras Cristo, el seguir a Cristo significa obedecerle en 100% del tiempo, con 100% de nuestro esfuerzo, con 100% de nuestro corazón, o de 100% de nuestro corazón. Vamos a tener un éxito 100% cuando seguimos a Jesús 100% del tiempo, con 100% de nuestro esfuerzo, y lo hacemos 100% de corazón. Ahora, surge una pregunta que tenemos que tratar. ¿Siempre vamos a tener éxito en obedecer a Cristo en un 100%? No, absolutamente no. Aún los grandes hombres de Dios, aún los héroes del Antiguo Testamento fracasaron, fallaron, desobedecieron a Dios vez tras vez. Pero una cosa sí, siempre buscaban a Dios, siempre se arrepentían a Dios, siempre volvían a Dios. Miren, esto lo vemos muy claramente. Abraham, ¿se acuerdan de Abrahamcito? Abraham, ¿qué hizo? Abraham no fue fiel a su mujer, se acostó con la criada de la mujer, tuvo un hijo con ella. Además, Abraham mintió varias veces. ¿Qué tal Moisés? Moisés desobedeció a Dios. No, que él se rehusaba a servir a Dios, no quería tomar su cruz. Es que yo no puedo, yo soy un tartamudo y no me van a creer, y qué le voy a decir. Luego Moisés golpea la piedra. ¿Qué tal Sansón? Gran héroe de la fe. Sansón se casa con una mujer filistea, con una mujer no creyente. ¿Qué tal David? Le roba a la mujer, le roba a Betsabé, a Urías. ¿Qué tal Salomón? Cientos y cientos de mujeres, esposas como concubinas. ¿Qué tal Pedro? No, Señor, yo nunca te voy a negar. Lo niega 3 veces. Y aún después de que Cristo es crucificado y resucita y que se va, asciende al cielo,
Después, aún dentro del ministerio cristiano, cuando la iglesia está establecida, que Pedro se comporta como un hipócrita y Pablo tiene que llamar la atención. Pero aún con todo y esto, los hombres creyentes en Dios no dejaban de seguir a Dios, se arrepentían de su pecado y volvían a Dios. Miren, Dios lo que demanda de ti y de mí es nuestro corazón, nuestro amor sincero, nuestra obediencia sincera. No espera Dios que seamos absolutamente perfectos 100% del tiempo. Él sabe, y tú y yo sabemos perfectamente, que no siempre podemos ser perfectamente obedientes, perfectamente sin pecado, sino hasta cuando seamos glorificados en un futuro. Pero eso no debería de detenernos, no debería de pararnos, no debería de detenernos de ser obedientes a Dios. Ciertamente, esa debería de ser nuestra meta. Tu meta, mi meta, la meta de todos, ser lo más obediente a Dios posible. Pero el fracaso de nuestra obediencia no nos descalifica, o bien de ser salvos, o bien de ser sus seguidores. Nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro fracaso, apropiamos nuestra cruz y le seguimos a Él. Todos los días. Miren, algunos dicen, es que yo no quiero ser cristiano, o no quiero entregarme al señorío de Cristo, porque no quiero defraudar a Dios, porque sé que le voy a fallar y no quiero fallarle. Déjame decirte que el que no quiere siquiera tomar su cruz cada día, ya le está fallando, porque ni siquiera está intentando. Así que un supuesto temor de fallar, de fracasar, de fallarle a Dios, no es nada más que un pretexto. Es nada más orgullo y necedad e indisponibilidad de obedecer a Jesús y nada más. Pero si estamos dispuestos a seguirles, debemos de saber cómo es que se ve eso. ¿Cómo es que se comporta? ¿Cómo es que se ve un cristiano que le sigue a Dios? El seguir a Cristo puede resumirse en 3 palabras: alabanza, trabajo y testificación. Primeramente, la adoración. Más bien que alabanza es adoración. La adoración se entiende muy fácil, es fácil de entender que Dios quiere que le adoremos, porque eso, después de todo, está en el primer lugar de la lista que Él le da a Moisés. Lo que conocemos como los 10 mandamientos, Éxodo 10, o más bien Éxodo 20, del 1 al 11. Luego, haciendo referencia, escuchen esto, bueno, vayan a Mateo capítulo 4, porque Jesús hace referencia a lo que dice en Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Y está Él allí siendo tentado por Satanás, y Satanás le pide a Cristo que lo adore, y Jesús le responde en el versículo 10 de Mateo 4, le responde al diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿En dónde? Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que, ¿cómo se ve aquel que avanza, que sigue a Cristo? Se ve en que adora a Dios. Segundo, el seguir a Dios en obediencia significa el trabajar para Él. Es decir, estar involucrado haciendo trabajo dentro de la iglesia local. El que trabaja dentro de la iglesia local está siguiendo tras de Cristo. Ahora, eso puede tomar muchas formas. Puede ser limpiar el local, o enseñar a jóvenes, a niños. Puede ser que seas un ujiero, hacer a lo mejor trabajo de oficina. Tenemos mucho trabajo de oficina que hacer en la iglesia, por ejemplo, puede ser el operar el equipo técnico, o el participar en el equipo de alabanza, y tanto más. Hay muchísimo trabajo. Prontamente voy a estar haciéndoles llegar a ustedes una hoja en la que vamos a delinear todo lo que hace falta hacer en este lugar para que la carga sea más liviana. Pero básicamente, el Señor Jesucristo quiere que tú y yo estemos involucrados en el ministerio de alguna forma. No importa qué tan pequeña, pero que estemos involucrados. Conforme a Efesios 4, 11 y 12, es el trabajo, la responsabilidad del pastor de predicar y de enseñar, y la responsabilidad de la iglesia
se desprende de allí. La responsabilidad de la iglesia es entonces de hacer, como dice Efesios, la obra del ministerio. Mi trabajo, equiparles. Su trabajo, hacerlo. Número 3. El seguir, el avanzar tras de Cristo en obediencia, en sumisión a su señorío, quiere decir el testificar. Es decir, el anunciar, el cumplir la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Nosotros, cada uno que nos llamamos cristianos, si es que somos cristianos auténticos, cada uno estamos bajo el deber de poner en práctica la gran comisión, de cumplirla. Es decir, el decirles a otros acerca de Cristo y su salvación y luego de discipularlos para que sigan creciendo y para que ellos hagan lo mismo. Prácticamente terminamos. Quiero nada más darles una poquita de enseñanza más técnica un momento. Ahora, les prometo que voy a tratar de hacer esto lo más fácil, lo más explicable, lo más entendible posible, y no quiero que nadie se me pierda, porque no voy a tratar de hacerlo de tal manera de que nadie se pierda, pero quiero ser un poquito más técnico en la enseñanza porque creo que quiero que ustedes aprendan un punto muy importante. Ustedes deben saber que en la gramática griega que aparece en este versículo nos da varias maneras en que los verbos se pueden dar, ¿sí? Entonces hay lo que llamamos el tiempo aorista. Bueno, hay imperativos auristas, en este versículo hay 2, y luego hay un imperativo presente. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Ahora, esto significa, esto es importante más bien, porque hay 2 mandatos aquí, y estos están en el aorista imperativo, y ese es el niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El niéguese y el tome. Esos 2 verbos están en el aorista. ¿Ok? En el aorista imperativo. Imperativo es algo que se tiene que hacer. Es imperativo que se haga. Es obligatorio, vaya, ¿no? Entonces están en el imperativo. Cristo dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto. Haz estas 2 cosas. Imperativo. Pero el imperativo que se da aquí es un imperativo aorista. ¿Qué significa eso? Significa que esto se hace una sola vez. Y después de que lo haces, ya el cristiano permanece en esa condición, permanece en ese estado. Así pues, cuando la persona se niega a sí misma, ya se negó y ya no hay para atrás. Ya no hay reversa. Ya no tiene que estarse negando y negando y negando y negando y negando. Ya se negó de una vez y por todas. Ya se decidió. ¿Okay? Ya no sigue ocurriendo vez tras vez. De la misma manera, cuando uno toma su cruz, ocurre de una sola vez, de una vez y por siempre. No tiene que seguir tomando su cruz y tomando su cruz y tomando su cruz. Cuando toma su cruz una vez, ya pasó. Ya la tomó y ya la tiene. Y ya no se la quita de encima. ¿Sí? Por eso es que hay lugares en iglesias donde la gente a cada rato y en cada predicación está pasando al altar y pasando al altar y pasando y cada vez que pasa al altar y sale de la iglesia se vuelve diablito otra vez. Y vuelve el siguiente domingo y busca tener mucha emoción y llorar y venir al altar y llorar en el altar y luego sale de ahí y vuelve exactamente otra vez a ser diablito como era antes. ¿Por qué? Porque no entendieron que cuando uno se entrega a Cristo, se entrega de una vez y por siempre, 100%. Entonces uno llega al momento de la posición en que uno recibe a Jesucristo, pero uno se está negando de una vez y por siempre, y uno está tomando su cruz una vez y por siempre, y ya no lo vuelve a hacer. Así que, si una persona tiene fe genuina, abdica, renuncia a todo lo que está fuera de Jesús y se apropia de su cruz y jamás la suelta, jamás la vuelve a retomar vez tras vez. Ahora, el último mandato en este versículo 9:23 de Lucas, el último mandato, el sígame, ese se encuentra en el imperativo presente. En el griego,
El imperativo presente nos habla de algo que ocurre consistentemente. Está ocurriendo todo el tiempo, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Por lo tanto, los creyentes verdaderos, los que van avanzando tras de Cristo, los que están sometidos al señorío de Jesucristo, los que han en el pasado se han negado a sí mismos y se han apropiado de su cruz, ahora van avanzando tras Él, vez tras vez tras vez, siguiendo a Jesús, paso a paso, a paso a paso a paso. Y ellos van siguiendo a Jesucristo, adorándole en su corazón, trabajando para el Señor en la iglesia local y testificando para Él a todos aquellos que están afuera, que están perdidos y que necesitan ser salvos. Esa es la condición en que todo cristiano verdadero se encuentra. Ahora, mucho cuidado. Esta autonegación, este tomar de la cruz y este seguir de Cristo no son cosas que tú y yo podemos hacer que ocurran por nuestra propia cuenta, de nuestra propia fuerza. La abdicación de todo, la apropiación de la cruz, el avanzar tras de Cristo solamente puede ocurrir bajo el poder regenerador del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos hacer ninguna de esas cosas bajo nuestra propia fuerza o inteligencia. Es necesario que tú y yo, para ser un cristiano verdadero, para ser un cristiano auténtico, hagamos esas tres cosas: que nos sometamos al señorío de Cristo. ¿Cómo? Al abdicar todo lo nuestro, al apropiarnos de la cruz, al avanzar tras de Cristo. Pero ¿para qué? A lo mejor hay gente aquí que dice: yo no estoy seguro, yo no estoy seguro de ser cristiano, yo no estoy seguro de ser cristiano. O a lo mejor dices: yo soy cristiano, pero caray, no he estado caminando con Dios como debo de caminar con Él. Yo creo que este es el momento. Este es el momento. Si eres creyente verdadero, ya abdicaste y ya apropiaste. Lo único que te hace falta hacer es pedir perdón para poder seguir avanzando. Si no eres cristiano, si tienes alguna duda de si yo me muero, voy, ¿a dónde me voy? No sé, a lo mejor me voy al cielo, a lo mejor voy al infierno, yo no sé. Si tienes alguna duda, ese es el momento. Ustedes saben que típicamente yo no hago invitaciones, pero creo que en este momento todos debemos cerrar nuestros ojos y meditar un momento. Si tú no eres creyente el día de hoy, si no tienes seguridad de que vas al cielo, hazte estas tres preguntas. ¿Estoy dispuesto a someterme a la voluntad, al señorío de Cristo? ¿Estoy dispuesto a abdicar todo lo que soy yo? ¿Estoy dispuesto a apropiar mi cruz? ¿Estoy dispuesto a avanzar tras de Cristo? Y si tú respondes que sí a todas esas cuatro preguntas, allí donde estás, con tus ojos cerrados, háblale a Dios de tu corazón. Si estás dispuesto a hacer esas cosas, tú simplemente dile lo siguiente: que fluya de ti. Te voy a guiar en una oración, pero que fluya de tu corazón. Si no eres sincero, olvídate. ¿Tienes dudas? Olvídalo. Pero si lo quieres hacer, y lo quieres hacer de corazón, tú dile: Señor Jesús, por favor envía tu Espíritu Santo a mi vida para que me regenere, que me transforme. Por favor, perdóname todos mis pecados. Quiero someterme al señorío tuyo. Me comprometo a hacer a un lado todo el yo. Me comprometo a tomar mi cruz cada día. Me comprometo a seguir tras de ti. Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Si tú hiciste esta oración, Dios no es sordo
Dios es ansioso de salvar a las almas y Él escuchó. Vamos a concluir en una oración final. Señor y Dios, sé que este ha sido un sermón muy fuerte, cargado, pero eso es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Estas no son mis ideas, esas no son mis planes, mis palabras. Esto es lo que tú quieres para tu gente. Es lo que tú quieres para tu pueblo. Que seamos diferentes, que no seamos como la demás gente. Señor, te damos gracias. Reconocemos que no merecemos tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias que lo tomaste para salvarnos. Te bendecimos en el nombre de Jesús.